Hola a todos. En esta ocasión vengo a presentar una nueva serie para mi canal, que tratará de resumir la historia de la colonización británica de la India desde sus inicios, pasando por la creación del Raj británico, hasta la independencia del país y su posterior partición. Me he decidido por abordar este tema ya que no se entiende un canal que trate la historia de Gran Bretaña, sin mencionar la era colonial. Como es evidente, tampoco se puede explicar los procesos coloniales del Imperio Británico, sin hablar de la que fue su joya de la corona. Por ello, en esta serie de 7 episodios se tratará de poner en contexto de la forma más fiel posible todos los hechos, que han sido muy tergiversados, como no puede ser de otra manera, por distintas ideologías políticas de todo signo y carácter. Soy consciente de que este es un tema controvertido, y aunque es evidente que en este canal se defiende la identidad y cultura del pueblo británico, no se puede negar los crímenes cometidos por las conquistas y dominaciones que se llevaron a cabo, ni en la India, ni en el resto del mundo, por el Imperio Británico. Por ello, dedicaré el último episodio de la serie para hablar del legado británico en India, Bangladesh, Pakistán, Burma y Ceilán, haciendo hincapié no solo en las luces, sino también en las sombras de este proceso. Como ya comenté, esta serie constará de 7 vídeos. El presente no cuenta como uno de los 7 episodios, sino más bien como una especie de introducción a la civilización india con la intención de dar contexto. Estos vídeos serán subidos de vez en cuando, como hago con la serie de Escocia Misteriosa, pero espero completarlos todos antes de mayo. Como acabo de comentar, este capítulo, titulado Breve Introducción a la Civilización India, estará dedicado a dar contexto sobre la historia y la sociedad de este subcontinente, pues ello facilitará comprender lo acontecido durante la colonización británica, y además de conocer un poco sobre una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la historia, que sigue siendo clave en la escala global a día de hoy. Avanzo que los siguientes episodios, listados del 1 a 7, se titulan de la siguiente manera: 1. La India y los británicos, de comerciantes a conquistadores. 2. El Raj, la corona que unió a un subcontinente. 3. El precio de la opulencia imperial. 4. El despertar de una nación. 5. El Mahatma y la marcha por la libertad. 6. La partición, un precio amargo por la independencia. Y 7. Sombras y luces del legado británico en el subcontinente indio. Sobre este capítulo, es preciso recalcar que me baso en la obra de la doctora en Ciencias Políticas Eva Borreguero Sancho, una de las mayores indólogas y orientalistas de habla hispana. Ahora sí, sin más dilación, comencemos conociendo un poco más sobre esta apasionante parte del mundo. El subcontinente indio posee una superficie de más de 4 millones de kilómetros cuadrados y siempre ha sido la región más poblada del planeta. Pese a estar unida a Asia, realmente se encuentra disgregada de esta, debido a las imponentes fronteras naturales que posee con el resto del continente. Al norte y noroeste tenemos 2 grandes cordilleras, las del Hindu Kush y la del Himalaya, un muro de infranqueables montañas que son las más altas del planeta y poseen el mayor volumen de hielo de todo el planeta por detrás de los polos. De los fríos glaciares de estas cordilleras es de donde emanan los 2 grandes ríos que van a ser el sustento de la civilización que se va a forjar en el subcontinente. Por un lado el río Indo, del cual deriva el nombre de la India, y por otro lado el río Ganges, que desemboca en el Golfo de Bengala, formando uno de los deltas fluviales más grandes del mundo y donde se forma un bioma pantanoso conocido como manglares, que es el hogar del imponente tigre de Bengala, animal nacional tanto de la India como de Bangladesh. Además, el Ganges es considerado el río sagrado más importante de la India, aunque de ello hablaremos más en un rato. Ambos ríos forman la llanura indogangética, una fértil planicie donde se han desarrollado la mayoría de los procesos sociales e históricos del subcontinente. Además de todo esto, en el subcontinente encontramos más cordilleras, como las Vindhya, que delimitan con la meseta del Deccan y culminan en los montes Nilgiri. Por último, también encontramos desiertos como el de Thar en el estado de Rajasthan. Una vez concluido este análisis geográfico del subcontinente, adentrémonos en su cultura. La primera civilización conocida del subcontinente es la denominada como civilización del Valle del Indo. Se originó en la Edad del Bronce, desde hace más de 5000 años, y fue junto con Egipto y Mesopotamia, una de las 3 primeras civilizaciones del Medio Oriente. Se tratan de diversas ciudades-estado, entre las que destacan 2, Harappa y Mohenjo-Daro, ambas en la actual Pakistán. Se dedicaban al comercio de materias primas y bienes manufacturados con otros territorios, y los estudios arqueológicos evidencian un avanzado urbanismo,
con sistemas de drenaje y saneamiento. También poseían un sistema de escritura pictográfica que aún no ha sido descifrado, por lo que a día de hoy no son desconocidas su lengua y gran parte de sus creencias y costumbres, aunque es plausible que estuvieran relacionadas con culturas dravídicas del sur de la India. A diferencia de Egipto y las culturas semíticas, esta civilización era igualitaria, pues no hay evidencia de la existencia de clases sociales, además de pacífica, ya que no se han encontrado entre sus ruinas, fortalezas ni armas de ningún tipo. Quizás esto fuera su perdición, pues alrededor del año 1300 a.C. tuvo lugar la invasión de los arios, pueblos nómadas desde el noroeste que entraron en el subcontinente, provocando el colapso de esta imponente civilización. Los arios, pueblos guerreros de las estepas, impusieron su cultura a la población nativa. Así surge el periodo védico de la India, en el que además el gran avance urbanístico y tecnológico conseguido la etapa anterior se va a perder. Del sánscrito, la lengua hablada por estos arios, surgiría el hindi, el urdu, el bengalí y muchas otras lenguas del norte, y estos pueblos impondrán sus dioses y creencias, muy vinculadas con las fuerzas de la naturaleza. Poco a poco, a medida que las nuevas creencias se fueron imponiendo, en la India se pasó de una sociedad sin clases sociales a una sociedad de castas bien definidas y clasificadas llamadas varnas. En la cúspide de la nueva pirámide social se encuentran los brahmines, los sacerdotes. Por debajo de estos, los satriya, príncipes guerreros. Por debajo, los vaisya, comerciantes y artesanos. Por último, en la base del sistema de castas, se encuentran los sudras, el pueblo llano y los esclavos. Fuera del sistema de castas, están los parias, los intocables, una clase tan baja que no se considera parte de los varnas, y tienen la misma consideración que los animales. Incluso, existió una clase más baja aún en algunas zonas de la India. Dicha clase no posee nombre, pero eran comúnmente llamados los invisibles, los cuales tenían prohibido salir de su casa por el día, ya que si lo hacían eran metidos en celdas hasta morir de inanición. Hay autores que opinan que estas castas fueron un intento de la aristocracia aria, recordemos, los invasores del subcontinente, para mantener pureza de sangre respecto a los nativos del país, los descendientes del Valle del Indo, que ocuparían las castas más bajas. Es hasta tal punto que Varna, en lengua sánscrita, vendría a significar color, en el sentido de raza, lo que refuerza la idea de que el sistema de casta de la India empezó como un auténtico método de segregación racial. De hecho, los intocables tienden a pertenecer a familias cuyos orígenes se encuentran en pueblos indígenas y fuera de la sociedad y cultura védica. Además de todo ello, un término con el que las jerarquías indias denominaban a las clases bajas era melaja, que según parece en sánscrito vendría a significar tanto salvaje, como extranjero y como esclavo, tres conceptos que, para ellos, significaban lo mismo. A día de hoy, el sistema de castas de la India, aunque prohibido, continúa estando presente en la sociedad, y hay grandes colectivos activistas que luchan por los derechos de las castas más bajas. Por último, respecto a esto, un importante estudio de ADN llevado a cabo en el 2001 parece afirmar que, en efecto, las castas más altas de la India a día de hoy poseen más afinidad genética con los invasores arios, mientras que las clases más bajas con los habitantes originales del país. Por otro lado, también hay que decir que este estudio tiene ya más de 20 años, y que otros estudios más recientes han venido a demostrar que la historia genética del subcontinente y del origen del sistema de castas son más complejas de lo que parece. Respecto a la religión, no se tiene claro en cuánto grado influyó la cultura de los arios y en cuanto la de los habitantes del Valle del Indo. Mientras que obras y oraciones sagradas como los Vedas y el Mahabharata, así como cierta simbología como la esvástica o la saubástica, parecen de clara influencia aria, ideas como los chakras, la idea de la existencia como un todo cíclico e incluso el concepto del Dharma, parecen emanar de la cultura indígena. Toda esta amalgama de complejas filosofías de diversos orígenes son las que forman las creencias del hinduismo, fusión de la religión védica y las tradiciones indígenas del Valle del Indo. Es además de entre las grandes religiones la más antigua de la historia, y la tercera más seguida en la actualidad, por casi un 15% de la población mundial. Existe un sinfín de deidades en el hinduismo, tanto originarias de los pueblos arios, y así emparentados con tradiciones indoeuropeas, como de raíz indígena. De entre todas ellas, destaca el Trimurti, una trinidad de dioses, que son los más importantes y presentes. Esta trinidad está conformada por Lord Brahma, el creador, representado con 4 cabezas y sentado sobre un loto. Lord Vishnu, el protector, quien mantiene el equilibrio del cosmos y se encarna en diferentes avatares, es decir, formas humanas,
cuando el Dharma está en peligro. Los héroes Rama y Krishna son considerados avatares de Vishnu. Y Lord Shiva, el Destructor, representa la destrucción necesaria para la regeneración y el renacimiento. También es el dios del yoga y la meditación. El Trimurti simboliza el ciclo continuo del universo: creación, preservación y destrucción, reflejando la naturaleza cíclica de la existencia en el hinduismo. Probablemente, el concepto central del hinduismo, que ya hemos mencionado, es el Dharma. ¿Qué es el Dharma? Lo cierto es que no existe ningún concepto que lo traduzca con precisión, pero se puede entender como el deber, el orden cósmico o la rectitud. Representa el camino correcto que cada individuo o sociedad debe seguir según su naturaleza o rol en la vida. Dentro del Dharma, es decir, el orden natural en el que todos los seres vivos habitamos e interactuamos, no existe el concepto del tiempo. Tal es así que en sánscrito no hay palabra que signifique tiempo. En su lugar existe la palabra kala, que significa turno o momento de actuar, pues se considera que el cosmos es una rueda, el chakra, y que todo lo que ocurre está predestinado a suceder en su respectivo momento. Los indios sabían que esta rueda era eterna y distinguían la existencia de la no existencia. No por nada, fueron los indios los que inventaron los conceptos del cero y del infinito. Otros conceptos interesantes son el del karma, la ley de acción y consecuencia. Cada acción tiene un resultado que influirá en esta vida o en futuras reencarnaciones. Puede ser positivo, buen karma, o negativo, mal karma, y afecta el ciclo de renacimientos, la samsara. La samsara es el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. El objetivo del hinduismo es liberarse del samsara mediante la iluminación espiritual. La liberación espiritual, o moksha, es el fin último del individuo, la unión con lo divino, alcanzando la paz eterna, el nirvana. Dentro de la literatura hinduista encontramos un gran número de obras que se distinguen en Srati, aquello oído de los dioses, y Smrti, aquello recordado. Destacan los Vedas, tradiciones orales pasadas de brahmines en brahmines. Recordemos que eran la cúspide de la sociedad védica, en lengua sánscrita, y que encuentran su origen en los pueblos arios. Los Vedas son una maravilla, una auténtica ventana al pasado, pues son recitados con las mismas palabras y entonaciones como hace 3000 años. Tete agnet vota ishayanto vishvamayuh taranto arya aratir vanvanto arya arati. Además de estos, tenemos poesía épica como el Ramayana o el Mahabharata, textos eróticos sagrados como el Kama Sutra o literatura escrita como los Puranas. En definitiva, el subcontinente indio ha vivido momentos clave para entender su historia desde la formación de la sociedad védica. Para no enredar demasiado, entre ellos se destaca la formación de los primeros reinos pequeños, antes de la invasión de Alejandro Magno. En este periodo tuvo lugar la vida de Siddhartha Gautama, príncipe de uno de estos reinos, que, al observar las duras condiciones de vida de las clases más bajas, comenzó a predicar sobre nuevas formas de entender la espiritualidad. De estas enseñanzas nacería el budismo, cuya expansión vendría con la formación del primer imperio de la historia de la India, el Imperio Maurya, en particular con el reinado de Asoka el Grande. De hecho, el Asoka Chakra, la rueda de Asoka, símbolo de este emperador, aparece en la bandera de la India. Para acabar el vídeo, y dejarlo en el momento en el que comienza la llegada de los británicos a la India, cabe recalcar otra importante cultura que llegó al subcontinente hace 1000 años. El Islam irrumpió en la India de forma contundente en el siglo XIII, con la creación del Sultanato de Delhi, cuando numerosas personas, particularmente de las castas más bajas, decidieron hacerse musulmanes. Los ataques de Genghis Khan y Tamerlán serían momentos de grandes crisis para la India, pero por otro lado, un momento culmen tuvo lugar con la llegada de Zahir ad-Din Muhammad Babur, que fundó, tras la batalla de Panipat, el Imperio Mogol, del cual hablaremos en el siguiente vídeo, pues con esta entidad fue con la que comenzaron las relaciones con el Reino de Inglaterra y con sus comerciantes. Espero que les haya gustado el vídeo, sé que ha sido un resumen muy denso, pero espero que al menos les haya servido de introducción para entender un poco sobre la cultura india y un poco sobre su historia.